¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. En este video vamos a ver problemas de razonamiento con fracciones. Hasta este punto, bueno, ya tienes los videos de suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Y digamos que hasta ese momento como que todo está fácil. Como que todo está fácil, sí. No es como que tengas tú que razonar mucho el problema porque el problema ya te lo dieron, ya te presentan ahí una suma o claramente una resta, y nada más es cuestión de que te hayas grabado los pasos. Pero a veces el problema está más en esta parte, como dice, razonamiento, problemas de razonamiento. ¿Por qué? Porque no nos dicen claramente si debemos o si se trata de una suma, de una resta, una multiplicación o de una división. Y entonces desde ahí como que ya se nos complica. Entonces vamos a poner algunos ejemplos y bueno, vamos a analizar qué operación se tendría que hacer y ya por ende pues hacerla. Entonces dice, Juan compró en el supermercado medio kilo de jamón, 3/4 de kilo de queso, 3/4 de cebolla y medio de limón. ¿Cuánto pesa su bolsa de mandado? Entonces todo lo va echando a su bolsa de mandado. La pregunta es, si tú quieres saber cuánto pesa la bolsa, ¿qué es la bolsa? El peso de la bolsa es la suma, ¿verdad? De todo lo que compró. Entonces aquí claramente podemos nosotros analizar, pues, qué se trata o lo que nosotros tenemos que hacer es una suma. Tenemos que sumar que los kilogramos, ajá, que se compraron. Entonces, fíjate, nosotros tendríamos un medio, ajá, porque es un medio del de jamón, más 3/4 del de queso, más otros 3/4 del de cebolla, más un medio, ajá, del de limón. Entonces eso es lo que tendríamos que sumar. Yo te recomendaría que para más sencillo, primero sumes los que tienen el mismo denominador. Tú lo puedes, a ver, esto es una recomendación porque en realidad tú lo puedes hacer como tú quieras, ¿va? Lo puedes hacer seguido. Bueno, a mí se me hace más sencillo sumar estos primero, por ejemplo, que por tener el mismo, perdón chicos, me duele mi garganta, por tener el mismo denominador, ajá, pasaría igual, es decir, esto sería 4 abajo y arriba si se suman 3 y 3, 6. Si esto te confunde, pues te recomendaría que antes de que te vayas a problemas de razonamiento, primero domines cómo hacer las operaciones. Y bueno, un medio y un medio, prácticamente de acá me daría 2 medios, ¿no? Que 2 medios es igual a uno, ¿no? Bien. Entonces, también incluso este lo puedes simplificar. La mitad de 6 es 3, la mitad de 4 es 2. Y pues ya estos los sumarías. No lo estoy haciendo muy en orden, pero pues es que es como la forma más sencilla. Primero sumé los medios, me dio un kilo completo. Después sumé 3/4, son 6 cuartos. Que 6 cuartos pues son 3 medios. Entonces, ¿cuánto pesa su bolsa de mandado? Pesa un kilo, ajá, con 3 medios, ¿sí? Lo puedes expresar así, o también lo puedes expresar como 2 kilos, un medio, ajá, porque mira, aquí tengo 3 medios, entonces 3 medios, de esos 3 medios, 2 medios son uno y pues te sobra uno, ajá. O también podrías inclusive expresarlo como 5 medios, ajá. ¿Esto de qué depende? Esto es como la simplificación de fracciones, ¿vale? O sea, ¿te acuerdas que son tres resultados que equivalen a lo mismo? O, por ejemplo, si no te gusta esta manera de hacerlo, tú lo puedes sumar. Un medio más 3/4 es de aquí, pues te saldría 8, 4 más 6. Aquí tendrías 10 octavos. Ajá, ¿te acuerdas que era 2 por 4, 8? Después multiplicabas cruzado, 1 por 4 son 1, 2 por 3 son 6 y sumados son 10. Entonces de aquí teníamos 10 octavos. De ahí le podrías sumar el tercero, que sería 3/4, que estarías obteniendo 8 por 4, 8 y 8, 16 serían 32. 10 por 4 son 40, 8 por 3 son 24. Y entonces de aquí tendrías 64 sobre 32. 64 sobre 32, ¿vale? Y de ahí, ahora le estaría sumando este medio. Entonces lo voy a hacer acá abajo. 64 sobre 32 más el medio que te falta sumar, que es este último. Entonces tendrías 64. 64 por 2 son 128 más 32. Entonces estarías teniendo aquí 160
ajá, sobre 64. ¿Y qué pasa si sí llegaste a esto? O sea, si tú dices, bueno, ok, sí llegué a 160 sobre 64 justamente, pero ¿por qué tú tienes unas expresiones más pequeñas, Elías? Ah, bueno, es que te falta reducirlo, ¿vale? Entonces lo voy a reducir, lo voy a reducir, voy a borrar esto, ¿sí? Acuérdate que todo eso, pues ya fue como sumarlo. ¿Cuánto dijimos? 160 sobre 64, ¿ah? Lo voy a reducir. Entonces 160 sobre 64. Podemos ir sacando mitades. La mitad de 160 son 80, la mitad de 64 son 32, la mitad de 80 son 40, la mitad de 32 son 16, la mitad de 40 son 20, la mitad de 16 son 8, la mitad de 20 son 10, la mitad de 8 son 4, la mitad de 10 son 5 y la mitad de 4 son 2. Entonces ya viste cómo aquí llegué a lo mismo, ¿va? Ok. Chicos, mi finalidad no es confundirlos. Y sé que puede sonar un poco confuso ya a estas alturas. Pero primero necesito que ya domines la suma, la resta, la multiplicación, la división para que ya después te vengas a problemas de razonamiento. Entonces, si esto ves que te está costando, bueno, pues lo que te recomendaría primero sería que domines las operaciones básicas, los pasos, porque como puedes ver me fui más rápido. Lo que es la simplificación y ya después, pues estaríamos con lo de los problemas de razonamiento. Ahora me voy con el siguiente, con el segundo. Dice, Enrique vende una quinta parte de su terreno. Del restante, o sea, de lo que le sobró después de haber vendido, ¿verdad? Del restante, un cuarto lo utiliza para cosechar. ¿Cuánto terreno le queda libre? Entonces, fíjate, voy a dibujar como pues un rectángulo para que podamos más o menos darnos la idea. Cuando no le entiendas un problema, trata de dibujarlo. Es más sencillo. Entonces, te dice, Enrique vende una quinta parte de su terreno. O sea que esto está dividido en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Pero él vendió una quinta parte, fíjate. Él vendió esto. Entonces, esto lo vendió. De lo que vendió, quítale lo que vendió. ¿Cuánto le queda? Pues le queda 1, 2, 3, 4 de 5 partes. Entonces, fíjate, le sobraron 4 quintos. Esto es lo que le sobró de su terreno. Después de haber vendido una quinta parte, pues le sobraron 4 de 5. Bien, ¿por qué me enfoqué en cuánto le sobró? Porque claramente aquí me dice que del restante. O sea que de esto de que sobró del restante, ¿cuánto fue el restante? 4 quintos. De ese restante, un cuarto lo utiliza para cosechar. Esto puede llegar a confundirles mucho. ¿Por qué? Porque luego ustedes agarran y me dicen, pues del terreno, un cuarto lo uso para cosechar. No, no, no. Porque te dice que es un cuarto del restante, no del terreno total. Entonces, que de este restante, un cuarto. Fíjense, lo que tienen que hacer cuando sea este tipo de cosas, chicos, porque no sé cuál sea la razón, pero como que les confunde mucho, es entender que una fracción es como una división. Fíjate, ¿qué significa un cuarto? Un cuarto te dice que dividas entre 4, el número de abajo, y tomes 1. Entonces fíjate lo que estoy diciéndote. Es si a este restante tú lo multiplicas por un cuarto, ¿qué quiere decir? ¿O qué operación estarás haciendo? ¿Qué significa eso? Quiere decir que ese restante, esos 4 quintos, al momento de multiplicarlos por un cuarto, vas a dividirlo entre 4 y tomar una. Si eso es lo que significa al momento de multiplicar por esa fracción, que vas a dividir entre 4 y tomar una. O si eso te confunde mucho, hazlo por partes, no lo hagas todo junto. Divide entre 4 y toma 1. No sé si hasta ahí me voy explicando. Entonces, siempre que tú quieras como que dividir entre tanto y tomar tantos, para que te ahorres pasos, puedes multiplicarlo por la fracción que signifique eso, ¿vale? Entonces, fíjate, del restante 4 quintos, un cuarto lo utiliza para cosechar. ¿Cuánto terreno le queda libre? Entonces, fíjate, de estos 4 quintos, imagínate que este fue su terreno que le sobró, de estos 4 quintos, esto son 4 quintos, ¿sí? Esto se divide entre 4, uno se toma para la cosecha y te pregunta cuánto le queda libre. Entonces, de esos 4 pedazos, uno le queda libre, 2 le quedan libres, 3 pedazos le quedan libres. Entonces, 3 cuartos,
le quedan libres. O sea que este restante habría que dividirlo entre 4 y tomar 3. Eso sería lo que le quedaría libre. Pero para que no lo hagas tan confuso, simplemente puedes multiplicar por lo que quieres obtener, los 3/4. ¿Por qué los 3/4 si se cosecha en un cuarto? Porque no me están preguntando cuánto es lo que se cosecha, la cantidad de terreno en la cual se cosecha, sino cuánto le queda libre. Ah, pues 3/4 son los que me quedan libres. Y la multiplicación es directa. 4 por 3, 12. Y 5 por 4 serían 20. Esto sería lo que nos queda libre, que si lo podemos simplificar, claro que sí. La mitad de 12 es 6 y la mitad de 20 es 10. Y todavía se puede más. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 10 es 5. Y hasta ahí llegamos. Entonces nuestra respuesta, así tal cual, nuestra respuesta son 3/5. Pero si toda esta parte te confundí, lo voy a hacer de otra manera. Mi idea es que ustedes, chicos, a partir de su análisis encuentren su propia forma, ¿sí? Su propia forma de llegar al resultado. Siempre y cuando sea un análisis, pues, correcto, pues van a llegar a eso. Entonces, fíjate, de estos 4/5 que era el restante, dije, pues lo voy a dividir entre 4. Entonces, esto tú lo puedes dividir entre 4. ¿Te acuerdas que cuando a un número entero lo quieres trabajar como una fracción, le puedes poner un 1 abajo? Entonces, 4 por 1, 4. 5 por 4, 20, ¿sí? Ya lo dividí entre 4, pero de esos 4, ¿cuántos utilizo? ¿Cuántos me sobran después de la cosecha? 1, 2, 3. Entonces esto lo puedo multiplicar por 3 ahora. Como es un número entero, le puedo poner un 1 abajo para hacerlo fracción. Entonces, ¿cómo es la multiplicación? Directa. 4 por 3 son 12 y 20 por 1 son 20. Y entonces tengo 20 sobre 12. La mitad es 6, la mitad es 10, la mitad es 3, la mitad es 5 y como puedes ver 3/5 es lo mismo que hace rato. Entonces, es lo mismo como yo te decía multiplicar por 3/4 que primero dividir entre 4 y después multiplicar por 3 o primero multiplicar por 3 y después dividir entre 4. Es lo mismo y lo que a ti se te acomode y sobre todo lo que más rápido y fácil entiendas, ¿va? Repito, estos ejercicios son cuando ya dominas las operaciones, ya nada más es el análisis. Vámonos con el siguiente. Gabriel compró 800 gramos de café. Si le regala 3/5 a su mamá, ¿cuántos gramos de café se queda? Ajá, ¿cuántos gramos se queda Gabriel? Perdón. Entonces, fíjense, estos 800 gramos, lo mismo, se van a dividir, ajá, en 5 partes. Imagínate que él compró una bolsa de café de 800 gramos. Entonces lo tendremos que dividir en 5 partes. ¿Y cuánto le va a regalar a su mamá? Esta primer parte va a ser para su mamá, esta para su mamá, esta para su mamá, porque le está regalando 3/5 partes, ¿sí? ¿De qué? De su entero. Todo su entero que son 800 gramos. ¿Y cuánto le queda a él? Ah, bueno, para Gabriel, la G de Gabriel, le van a quedar estos dos. ¿Qué es esto? Estos son 2/5. Entonces, ¿qué puedes hacer? Repito, este es un poco más sencillo porque ya no se está manejando los gramos en fracción, sino así en número total. Entonces puedes decir que su mamá se va a llevar 3/5 partes y a él le van a quedar 2/5 partes. ¿Por quién te preguntan? ¿Por Gabriel o por su mamá? ¿Cuántos gramos se queda Gabriel? Ah, por Gabriel. Necesito saber estos 2/5 cuánto equivale en gramos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo divido entre 5 y de esas 5 partes, Gabriel se quedó con 2. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Estos 800 dividirlos entre 5. Entonces, 800 entre 5 serían, sí, 160. Ahora, esto es 160, piénsale. ¿A qué fracción equivale? Esto es igual a un quinto, porque mira, ya lo dividiste entre 5. Pero a Gabriel no le tocó un quinto, a Gabriel le tocaron 2/5. Entonces, estos 160 multiplicarlo por 2, 320 gramos. Entonces, a Gabriel le quedaron 320 gramos después de haberle regalado a su mamá 3/5 partes de esos 800 gramos, ¿vale? Vámonos con el último. Dice, Hilda pinta 2/5 partes de la pared al día. Va muy lenta, ¿no? Esa Hilda. ¿Cuánto pintará en 5 días? Ah, bueno, está sencillo. Este sería una multiplicación, que también podría ser una suma, ¿eh? O sea, también podrías decir, a ver, esto pinta en un día,
Esto vuelve a pintar en otro día, esto vuelve a pintar en un tercer día, esto lo pinta en un cuarto día y esto lo pinta en un quinto día. También es correcto. Pero pues nosotros sabemos que para estar evitando sumar, así, pues lo que nosotros hacemos es una multiplicación. Entonces, 2 quintos por ¿cuánto? Esto es por un día, pero nos están preguntando por 5 días, entonces por 5. Y sabemos que más bien cuando estoy multiplicando por un número entero, o dividiendo o sumando, puedes ponerlo en uno abajo y ya se convierte en una fracción. Entonces 2 por 5 serían 10. Y 15 por 1 serían 15. Ajá. Y ya, esto sería lo que ha pintado, ajá, en 5 días. Que también, como te decía, lo puedes sumar. 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10. Y como tienen el mismo denominador, el denominador no se suma cuando es igual, simplemente pasa igual. Y como puedes ver, pues las respuestas son iguales, ¿vale? No importa, no importa cómo lo hagas, lo importante es que tu razonamiento sea correcto. ¿Para qué? Para que llegues al mismo resultado, ¿vale? Bueno, si tienes alguna duda o sobre todo considera que en el Comitems pues no te van a poner como tal estos ejercicios, sino que estas son ideas de cómo se te puede presentar un problema de razonamiento con fracciones. Pero si llegas a tener alguna pregunta o en alguna guía que tú estés utilizando, ves un ejercicio al cual no le entiendas, me lo puedes poner en los comentarios y te puedo explicar qué operación se debe de hacer o cuál es el procedimiento. Bueno, entonces si tienes dudas déjamelo en los comentarios y si no tienes ninguna síguenos en nuestras redes sociales y si no, pues nos vemos muchachones. Bye.